Bueno, para continuar con la explicación, después de haber visto lo que era cómo se gestionan los bloques de memoria en la RAM, ¿sí? Vamos a lo que son los literales, ¿sí? Para los tipos de datos primitivos, ¿sí? Bueno, básicamente, bueno, tenemos la definición, ¿sí? Eh, bueno, viendo los valores que tenemos, literales, por ejemplo, si tengo una B, le ingreso una B, el, el programa va a detectar que esto es un char, ¿sí? Literal, ¿no? Si tenemos un 42 va a ser un entero, literal, ¿sí? Si tenemos un false sería un booleano y si tenemos este valor, ¿sí? Con este punto acá, sería un double, ¿sí? Eh, bueno, en este caso, en lo que son los literales enteros, tenemos tres formas de representar un número entero en Java. Tenemos el decimal, sería el que venimos utilizando, el octal, base 8, y el hexadecimal, base 16, ¿sí? Bueno, fíjense, un literal decimal, empezando por el primero, en lenguaje Java se representa tal cual sin prefijo de ningún tipo, de la siguiente manera. Int edad igual 34, ¿sí? Ya acá, de la guía 1 en adelante, ya estamos viendo lo que es literal decimal, ¿sí? El que por defecto viene, ¿sí? En caso de que quizá queramos representar un octal o un hexadecimal, bueno, hay que usar otra forma, que bueno, vamos a pasar al octal, que es el tema que sigue, ¿sí? Son dígitos del 0 al 7, ¿sí? Que por eso son 8, por eso el sistema octal. Para representarlo siempre tenemos que utilizar un 0 delante de los valores que vamos a usar, ¿sí? Supóngase que queremos representar el 6 octal, sería 0,6, ¿sí? Int 6 o 6 igual a 0,6, ¿sí? En decimal equivaldría a 6, ¿sí? Bueno, acá el 7 y acá el 8, ¿sí? Fíjense que como no podemos usar el 8, porque va del 0 al 7, ¿qué pasa? Este lo que hace es, se convierte en 0, ¿sí? Y se aumenta un 1 a la izquierda, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos el 8 en decimal, ¿sí? Si quisiéramos representar el 9 decimal, este que vale 0 aumenta un valor, ¿sí? Y estos de acá quedan fijos, ¿sí? Y fíjense que siempre es importante que el primer carácter de acá sea un 0, ¿sí? Si quisiéramos representar el 10 sería 0,12, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, acá mostraríamos por pantalla, en caso de que quiera alguno practicarlo, ¿sí? Podría usar ese código. Por último, los literales hexadecimales, ¿sí? Que son 16 símbolos del 0 al 9 y después son letras del A al F, ¿sí? Bueno, Java aceptará letras mayúsculas o minúsculas por los dígitos adicionales, ¿sí? Y se le permite hasta 16 dígitos en un número hexadecimal, sin incluir el prefijo 0x o la extensión del sufijo opcional L. Supongamos acá tenemos tres tipos de valores hexadecimales, ¿sí? Y bueno, acá imprimiría en pantalla, ¿sí? Si imprimimos eso, obtendríamos que el primero nos da un 1, el segundo nos da este valor, ¿sí? Y el tercero, el z, nos da un valor negativo, ¿sí? Los tres enteros literales, el octal, decimal y hexadecimal, son definidos como int por defecto, pero también pueden especificarse también como long, colocando un sufijo l o l minúscula después del número, ¿sí? Por ejemplo, lonjo igual a este número con la l mayúscula al final, ¿sí? O long so, y bueno, fíjense que esto sería este valor, ¿sí? En hexadecimal, y con el L al final lo estaría también declarando como long, ¿sí? Es que sería un entero, ¿no? Pero con más longitud que un entero común, ¿sí? Después tenemos los literales de punto flotante, ¿sí? Donde, por ejemplo, si tenemos un double, utilizamos double de este valor, punto, y esta cifra en decimales, ¿no? ¿Qué pasa? Dice en el ejemplo anterior, el número, bueno, todo este numerito es el valor literal. Los literales del punto flotante se definen como double, 64 bits, ¿sí? En caso de que queramos asignar
una variable tipo float de 32 bits se debe adjuntar el sufijo f mayúscula o minúscula al número, ¿sí? Dice, si no lo hace, el compilador se informará de una posible pérdida de precisión porque está tratando de encajar un número en un envase potencialmente menos preciso, ¿sí? Lo que hace el sufijo f va a brindar una manera de decirle al compilador que sabe lo que está haciendo de la pérdida, ¿sí? Pérdida de precisión, y bueno, con eso no habría problema, porque si ustedes hacen float f y le tiran ese valor, va a haber un error de compilación por una posible pérdida de precisión. En cambio, si ponen float de ese valor y le agregan un f al final, ya sea mayúscula o minúscula, ¿sí? Entonces esto no daría error, ¿sí? Bueno, generalmente fíjense que float es para 32 bits y double para 64 bits. Bueno, después los booleanos, lo que hay que tener en cuenta es que para usar verdadero hay que utilizar true y para falso, false, ¿no? No hay que usar números. Hay algunos lenguajes que los permiten, por ejemplo, 1 verdadero y 0 falso. Bueno, en Java no. Esto si ustedes ponen booleano y lo asignan como 0, esto tira un error de compilación. Y por último, en cuanto a caracteres, ¿sí? Un literal char es la representación de un carácter entre comillas simple, ¿sí? Acá si queremos representar el A, el A lo podemos almacenar en una variable A, o si queremos almacenar el arroba, podemos usar un char llamado B, ¿sí? También podemos escribir el valor Unicode del carácter usando la notación Unicode anteponiendo diagonal U de la siguiente manera, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero sacar la letra N, puedo poner la diagonal U y este código, ¿sí? Estos códigos los podemos buscar de la tabla ASCII, ¿sí? O buscar tablita de valores Unicode para poder saber qué letra representar. A veces un teclado no tiene tal letra, bueno, o quizás por el idioma, bueno, es una buena forma de encontrar un carácter que no sale en los dispositivos, ¿sí? Fíjense, bueno, salto de línea sería un barra n, una comilla doble sería diagonal y comilla doble ahí, ¿sí? Y un carácter vacío sería diagonal U y 4 ceros, ¿sí? Como lo más comunes, ¿sí? Bueno, pasando ahora a las clases de utilidades, ¿sí? En Java vamos a tener tres tipos de clases de utilidades, que son la clase string, la clase mat y la clase string, la clase mat y la otra scanner, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirven estas tres? Nos van a servir para no estar creando funciones extensas o programitas extensos. La idea es utilizar estas APIs, ¿sí? Estas clases de utilidad que nos van a permitir escribir menos código y bueno, aprovechar al máximo estas clases que tiene Java, ¿sí? Vamos a empezar primero con la clase string, ¿sí? La clase string, bueno, como está orientada al manejo de cadena de carácter y permite el paquete java.lang, java.lang del API de Java, ¿sí? Lo que nos va a hacer es, una vez que creemos un string, por ejemplo, string nombre Juan, ¿sí? Nos va a poder hacer, bueno, fíjese que acá habla que Juan va a estar creado en la memoria heap, ¿sí? Y el nombre va a apuntar a la referencia de esa dirección de memoria de la memoria heap. Vamos a tener muchos métodos, lo que es la clase string, ¿sí? Fíjense que vamos a poder usar, por ejemplo, en PCIN ustedes había una función que era concatenar. Bueno, acá tenemos una que se llama concat, entre paréntesis string, y va a recibir ahí una string, ¿sí? Puede ser una letrita o una palabra, ¿sí? Donde ahí, bueno, podemos formar frases, ¿no?
podemos también ver si contiene una secuencia de letras, ¿sí? También podemos ver, por ejemplo, si está vacío esa palabra, ¿sí? O si la cantidad de letras que tiene, o sea, la longitud que tiene esa cadena, ¿sí? Fíjense que acá tenemos los metros y acá explica lo que hace cada uno. Bueno, acá Star Wheel, bueno, tiene un montón de métodos que van a medida que vayan haciendo los ejercicios de la guía, van a poder ir utilizando la mayoría de ellos, ¿sí? Bueno, también para hacerlo en mayúscula, perdón, en minúscula, en mayúscula, ¿sí? La verdad que hay bastantes métodos que podemos acceder. Supónganse que si nosotros creamos en el ejemplo de de la variable nombre, Juan, si le quisiéramos poner, como acá está la primera mayúscula y la más minúscula, si quisiéramos ponerlo en mayúscula sería, en el siguiente código sería nombre.toUpperCase, ¿sí? Abrimos y cerramos paréntesis y con eso nos devolvería el nombre en mayúscula, ¿sí? Bueno, pasando a la otra clase que nos puede llegar a servir. Bueno, acá tienen algunos ejemplos que pueden practicar en sus máquinas, ¿sí? Tenemos la clase de utilidad mat, ¿sí? Esto nos viene de 10 cuando tenemos ejercicios donde nos requieren cálculos matemáticos, ¿sí? Cálculo, operaciones, matemática, estadística, ¿sí? Tiene un montón de funcionalidades muy buenas. Por ejemplo, las más usadas pueden ser para sacar el valor absoluto, ¿sí? Fíjense que pueden recibir tanto un valor double como entero y como long, ¿sí? También poder saber el máximo entre dos valores, ya sea double, ya sea entero, ya sea long, ¿sí? Al igual que el mínimo, ¿sí? También puede sacar las potencias. Bueno, acá también debo ver un double con un signo positivo, mayor o igual que 0,0 y menor que 1,0, ¿sí? Bueno, tenemos también para sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Para redondear, para truncar, ¿sí? Hay muchísimos métodos, ¿sí? También van a ir, con la práctica van a poder utilizar cada uno de ellos, ¿sí? Y por último la clase Scanner, ¿sí? Que esta clase lo que nos va a permitir es poder ingresar valores por teclado, ¿sí? Cuando le pidamos al usuario algún valor por teclado, bueno, la clase Scanner nos va a servir de utilidad, ¿sí? ¿Cómo se declara? Scanner, el nombre que se le va a poner a este lector, en este caso puede ser leer, ¿sí? Igual a new scanner, ¿sí? Paréntesis system.in, ¿sí? Este va a ser siempre la primera línea que van a tener cuando necesiten hacer esto se define una vez, ¿sí? Y después van a ir llamando a leer punto y bueno, el método correspondiente, ¿sí? Bueno, esto también van a ver que estas tres clases, lo que es string, mat y scanner, lo explica el profesor Luis, así que van a verlo con mucho mejor detalle, ¿no? Esto es simplemente un resumen. Bueno, si ustedes quieren recibir un objeto de tipo entero, ¿sí? van a tener que, por ejemplo, usar un system.out.print, si no sé, ingresa un número entero, ¿sí? Entonces para recuperar lo que ingresa el usuario, van a poder declarar un int número, por ejemplo, y van a usar la instrucción leer, que sería el objeto de la clase scanner, punto nextInt, ¿sí? Ahí se va a almacenar un entero, ¿sí? En caso de que no sea un entero, va a tirar un error el sistema, ¿sí? Así que bueno, la idea sería que utilicen el valor correspondiente, si no, bueno, después utilizar algún validador para que no haya problema. Esto sería en caso de entero. Si ustedes quieren obtener leer string, van a usar next line. Si quieren recibir double, van a tener que usar next double, ¿sí? Y así sucesivamente. Para cada tipo hay un next correspondiente. Ya que tengo un ejemplo de calcular las raíces cuadráticas, por ejemplo, ¿sí? Después vean el código,
Pero bueno, acá utiliza lo que es la clase mat, ¿sí? Con, en este caso, la raíz cuadrada, perdón, la potencia, ¿sí? Donde, por ejemplo, acá a lo que haría es b, lo eleva al cuadrado, ¿sí? Acá está usando la fórmula cuadrática, bueno, acá calcula el discriminante. Y acá está sacando la raíz cuadrada, ¿sí? Del discriminante. ¿Sí? Bueno, acá tienen para practicar, así que bueno, eso sería básicamente eh, un resumen de lo que puede llegar a servirles para hacer la guía 2. Así que bueno, éxitos chicos y bueno, nos vemos en clase.